Son las 2 de la tarde con 35 minutos y hemos estado sin duda hablando del tema de coyuntura más importante, que es el tema de la salud, el tema de el COVID, los contagios, las medidas que se toman. Pero también hay temas importantes que se están dando y el pasado fin de semana, el viernes concretamente, el Congreso local, en una mayoría exclusivamente de Morena, sin escuchar a nadie, a su oposición, pues mm, no le hizo mayor caso, pero tampoco a la sociedad que levantó la voz en torno al asunto de una nueva ley de educación en el Estado. Y como es un asunto importante, el día de hoy le agradezco muchísimo al doctor Rodolfo Cruz Vadillo, investigador de Pedagogía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, que podamos platicar, Rodolfo, muy buenas tardes, sobre esta nueva ley y realmente pues el diagnóstico a partir de compararla con otras leyes de educación y ver si es como dicen, vendrá a mejorar la condición de México o podría incluso ser un freno a todo este trabajo que no es de un día para otro y que son largos procesos como es el de la educación. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muchas gracias también por el espacio y bueno, creo que como ya lo ha comentado, además de lo que estamos viviendo del estado de emergencia, pues también hay otros elementos que tendríamos que tener presentes, sobre todo a futuro. Y eso tiene que ver con la pues acelerada aprobación de la nueva ley de educación. Y creo que, bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, como la parte formal de la política educativa, la ley lo que va a intentar es ordenar ese espacio, en este caso de lo educativo, y bueno, creo que está de más decir que la educación es como este instrumento que nos va a permitir caminar hacia el desarrollo del país. O sea, no está de menos siempre que hablamos de políticas públicas, el tema educativo está ahí presente y es muy importante porque es a través de la educación que nosotros estamos conformando la ciudadanía que va a hacer frente a los nuevos retos, pero también la educación desde el plano curricular, desde las propuestas de contenidos, es aquella pues que va a permear en los ciudadanos para que tengamos las herramientas, por ejemplo, para atender emergencias como la que estamos viviendo ahora. ¿Qué tanto nos estamos formando? Entonces no es una cuestión menor. Creo que el análisis, bueno, la revisión que he hecho de la ley de educación me parece que, bueno, hoy por hoy todo se declara antes teníamos como al nivel también de, incluso de la ley, porque así se pone, y al nivel de discurso, como algunos enemigos, ¿no? La pobreza, la desigualdad, la injusticia, y en esta ley los declara, pero también declara el neoliberalismo, o sea, de entrada como el enemigo a vencer. Sin embargo, cuando uno analiza la ley, encuentra elementos de eso que está intentando criticar, ¿no? Por ejemplo, nos plantea algo que podemos decir que es aceptable y que viene en línea con las otras leyes, tampoco es que lo introduzca de manera totalmente innovadora, tiene que ver con cómo la educación es el instrumento para revertir las injusticias, para acabar con las desigualdades, para hablar en planos de justicia educativa y justicia social, ¿no? Y eso implica, pues obviamente, una serie de ordenamientos del espacio escolar, una serie de criterios que permitirán el funcionamiento del espacio escolar. Sin embargo, en la misma ley, o sea, con la intención de esta mirada de justicia social, donde el enemigo parece ser el neoliberalismo, que en un proceso de individuación constante lo que hace es exacerbar las desigualdades, tampoco están claros los conceptos que manejan. Yo sé que en la ley no lo podemos referenciar ni conceptualizar todo, pero está haciendo señalamientos de justicia, de equidad, de inclusión, que sí es necesario que en la ley estén claros. ¿Cómo lo vamos a entender? Porque no son conceptos de sentido común. El problema es que de repente parece ser que todos Sí. entendimos, ¿no? Por ejemplo, vamos a atender y la educación va a ser humanista. Ajá, pero humanismo ¿cuánto? ¿No? O sea, el mismo nazismo fue un humanismo, no sé si me explico. Sí, sí, Entonces, bueno, no, todos esos, hay, sí, hay elementos que quedan vagos claro, para, exacto. y con ello no hay, digamos, quién es el guapo que dice cuál es el humanismo que vamos a seguir, ¿no? Exacto, no está definido, dice, la educación es lo que va a permitir a la persona ser humano. Bueno, eso contraviene a la perspectiva de derechos humanos que también es declarada, ¿no? Porque la Claro. perspectiva, la dignidad está en el centro. Y Rodolfo, pero curiosamente, sí, todos estos elementos están contenidos incluso en la Constitución General de la claro, República. por No se pueden supuesto. contravenir. Ahora, esta ley insiste en esto, que a mí me parece Uh-huh. un exceso,
pero hay cosas muy concretas que sí, en lugar de alentar una mejor educación, pueden generar conflictos para que se aplique la Claro, educación como tal. Y la educación sí, hay que recordarlo, en México y en muchos países, sí, incluso sin neoliberalismo, conocido sí, como hoy lo conocemos, era sí, un elemento de movilidad social, sí. era un elemento que sacaba a la gente de la pobreza extrema y la llevaba a clases medias con posibilidades de generar riqueza. Hoy Sí. pareciera que quieren que todos sean pobres, ¿no? Sí, bueno, y eso es lo que hay que tener cuidado cuando él está hablando, por ejemplo, de equidad, sin que lo discute bien, o sea, ¿qué va a ser la equidad? Porque la equidad sin algunos espacios de igualdad, por ejemplo, de igualdad en los resultados que es deseable, pues la equidad simple es darle a cada quien lo que corresponde, y eso puede ser usado pensado en que, pues a ti te corresponde eso, no puedes tener más, no sé si me explico. Son esos conceptos que tendrían que estar bastante claros y que parece que están ahí metidos como si fuera un licuado con todos esos elementos del discurso, pero escasamente precisados, Sí, ordenados, que permitan pensar, por ejemplo, en el desarrollo y en cómo vamos a caminar hacia él. Rodolfo Cruz Vadillo, investigador de Sí. pedagogía de la UPAEP. ¿Cuáles son, de acuerdo al análisis que has hecho de esta ley de educación, cuáles son los elementos, por ejemplo, para que muchos pretendan ampararse ante la ley? ¿Cuáles son los Bueno, elementos que existen sí. y que podrían no ser alentadores de una educación de calidad y de mejores condiciones educativas para el Estado de Puebla? Hay varios, pero hay uno central que llama mucho la atención y tiene que ver con el papel que juegan, por ejemplo, las instituciones privadas, ¿no? A ver, cuando dice la ley, todos forman el sistema educativo, privados y públicos, bueno, me queda muy claro, está muy bien porque es un elemento de inclusión, o sea, todos estamos ahí. Sin embargo, específicamente cuando se hace referencia a las privadas, el tono cambia, porque en lugar de decir a través de las privadas vamos a garantizar una educación ahora de excelencia, parece ser lo que ellos están pensando es en un tenor de vigilancia, incluso esos son los verbos, se vigilará, bueno, entonces si somos parte, o sea, o estamos o no estamos incluidos o es una inclusión que es bastante excluyente, porque entonces a nosotros nos vas a vigilar que se trabajen determinadas cuestiones que ellos consideran. Bueno, la ley obviamente tiene que ordenar el espacio, ordenar las cosas. Eso es una de sus finalidades, igual que las políticas. Sin embargo, lo que se olvida de repente es que hay elementos que son como condiciones muy particulares donde aterriza la política y que necesita forzosamente de un determinado espacio de autonomía, ¿no? En una situación que es particular, que es singular y que la política como universal no llega y aterriza en todos los lugares de la misma forma. Hay condiciones de recepción y creo que eso es lo que ha pasado también, por ejemplo, cuando la política intenta hacer como un Sí. estado de policía y entonces lo que va a hacer es vigilar que se cumpla el mandato tal cual, cuando siempre tiene que haber espacios de autonomía y eso es lo que no está claro con las instituciones privadas, por ejemplo. O sea, ¿hasta dónde es que yo tengo que hacer lo que tú quieres y eso que tú quieres es solo lo que puedo hacer o hasta dónde yo puedo dar también el plus? Vaya, hay de todo en el ámbito privado como lo hay en el público, Claro. escuelas buenas, escuelas regulares, escuelas podemos decir pues malas, ¿no? Sin embargo, creo que ese énfasis que hace en la vigilancia y en el control, porque tampoco está claro si va a disponer de los recursos, si va a disponer de las instalaciones, si por ejemplo, si toda la infraestructura es del Estado y es una garantía para que se lleve a cabo la educación, o sea, ¿cuál es el espacio de autonomía que le quedan a las instituciones para poder también ellos pensar sus procesos que estén directamente articulados con las realidades donde están? Y creo que esto es uno de los elementos de los que muchos se quieren amparar, señalan también como hay como un exceso en el acto de gobierno, ¿no? O sea, yo sé que el gobierno, y esto lo saben los expertos, ¿no? Pues es eso, ¿no? Cómo yo Sí. organizo las cosas, pero hay excesos y creo que en estos planos, así como en otras cuestiones, por ejemplo, la familia que también entra al sistema educativo y que también está siendo diríamos, gubernamentalizada, ¿no? Entonces, son esos elementos que dicen, bueno, ¿y qué queda de este plano de agencia, o sea, de los sujetos que somos activos y que somos capaces también de proponer cosas
que son desde una perspectiva situadas necesarias en el contexto Bien. donde estamos. Rodolfo Cruz Vadillo, doctor Sí, e investigador de pedagogía de la UPAEP. Para sí. concluir, yo te preguntaría, ¿esta nueva ley alienta una mejor educación o el exceso de burocratismo, de normatividad, de condiciones va a generar precisamente que no haya una mejor educación tanto pública como privada? Porque al final de Bueno, cuentas, pues todo forma parte de un sistema. claro, yo creo que el problema es que al final es que podemos quedarnos en las mismas. O sea, que esta ley, porque siempre llega el gobierno y dice, necesitamos cambiar, necesitamos Sí, reformas, necesitamos la transformación. Y el peor, o sea, el riesgo menor, que es lo que yo puedo ver, si no es que puede empeorar, ¿no? Es que al final sea lo mismo. Uno bueno, sí, analiza el texto y dice, bueno, pues al final, o sea, ¿cuáles son esas innovaciones que tú estás introduciendo sí, pero que acá valían hay, el cambio, ¿no? acá hay Sí, innovaciones que de acuerdo al discurso que hemos sí, escuchado de dueños de colegios, de rectores, sí. de instituciones, no es precisamente que quede igual, sino que las condiciones limitan y restringen precisamente la creatividad y el hecho de dar una mejor educación. Sí, claro. Bueno, yo decía, en el menor de los casos es que no haya, o sea, en este primer paso no haya mayor cambio, porque aunque Sí, se pero declare en la ley, puede que digan, bueno, están las instituciones privadas, sigan con su trabajo, porque las sí, instituciones pero eso no va a privadas, suceder porque sí, ahora hay una ley restrictiva. Ahora, tú como pedagogo, ¿qué consideras? ¿Con esta ley tú podrías garantizar mejor educación o no? bueno, es que ahora sí que es una pregunta bastante complicada, pues depende de qué, por ejemplo, No, si hablamos de, estamos hablando de la educación actual y de cómo se mejora, cómo se ha mejorado en otros países, por ejemplo en la India, como por ejemplo en Corea del Sur, por ejemplo en otras instancias donde claro, se han aplicado una serie de métodos educativos que tienden a ser totalmente revolucionarios y transformar la realidad de claro. ellos mismos, ¿no? Sí, es que aquí el problema es en las condiciones de recepción de la política, porque nos gusta mucho compararnos con Corea, pero no somos Corea ni somos Finlandia. Acá el problema en México es que vivimos en condiciones de desigualdad y de precariedad que no tienen esos otros Sí, espacios. Entonces, esta política, por ejemplo, tiene un alto componente de justicia social que no ha estado desarrollada del todo, pero que ahí está. Y esta justicia social lo que implica es una perspectiva de equidad y de igualdad en los resultados que puede ser positiva. por eso, pero tú como si fueras diputado, ¿tú hubieras votado o no por esta ley? No lo hubiera votado porque hay cosas que habrían que haberse dialogado. O sea, al final somos nosotros los ciudadanos los que Sí, tenemos que acercarnos y decir, a ver, desde bien. esta perspectiva, por ejemplo, en Puebla, ¿qué es lo que necesitamos? Y no pues, lo rápido que fue y lo unidireccional que llega y dice, esta es la realidad. Pues no, esto hay que discutirlo. Bien, Sí, pues Rodolfo Cruz sí, Vadillo, doctor, investigador de pedagogía de la UPAEP, muchísimas gracias por estos minutos sí, y vamos a seguir discutiendo porque este asunto no puede quedar ahí nada más, además de que sí, ya hay anuncio de que habrá amparos interpuestos en contra de esta nueva ley claro, de sí, educación. sí, Muchísimas gracias, sí. Nadie que hasta luego. muy buenas tardes. Son Buenas las tardes. 2:48.